en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí está como siempre la palabra en Un Café con Fe, en este tiempo que dedicamos a examinar las Escrituras, a hablar de la palabra del Señor, que tiene que ser sumamente importante en nuestra vida diaria. La palabra del Señor tiene que primar en nosotros siempre. Es una regla para el cristiano, para el creyente. Y hoy vamos a hablar acerca de crecimiento espiritual. A veces creemos que para crecer espiritualmente necesitamos buscar una llave que se encuentra escondida en algún lugar de la Biblia. Creemos que hay algo que nos va a abrir una puerta hacia una vida de espiritualidad profunda y de una comunión profunda con Dios. Creo que todos en algún momento hemos intentado buscar a Dios de esta manera, pero no es así. La verdad es que Dios ha decidido que usted y yo, estimado amigo, crezcamos a través de medios normales dentro de la palabra y dentro del caminar con Cristo. Llamémoslos medios ordinarios, medios que todos en realidad los conocemos. Cuando caminamos con Cristo, de acuerdo a la enseñanza en que quizás fuimos levantados muchos, todo el mundo busca eventos sobrenaturales o trascendentes donde Dios se aparezca o envíe ángeles, terremotos y se haga presente con una palabra profética o envíe a alguien para hablar. Pero no es así. Dios ha decidido, estimado amigo, que usted y yo crezcamos de la manera más común pero profunda dentro de la palabra del Señor. El crecimiento cristiano sucede en realidad en la quietud de nuestro tiempo con el Señor y en nuestra vida cotidiana. Y vamos a partir de esa idea el día de hoy, para que los amigos oyentes que nos escuchan a esta hora en la mañana lo analicen, lo vean. El Señor está tan cercano a nosotros, es tan real, tan real. Pero nosotros a veces, en ese sueño de ver cosas fuera de lo normal, porque creemos que allí solamente se encuentra Dios, descuidamos en realidad lo que proviene de parte del Señor para nuestra vida. Es decir, que tenemos que buscar en lo que tenemos y en lo que vivimos para crecer espiritualmente. Esa es la verdad. Leemos nosotros en la Biblia relatos poderosos, grandísimos milagros. El crecimiento cristiano en nuestra vida diaria sucede cuando estoy en la presencia del Señor. Sucede cuando soy aplicado, cuando soy disciplinado en su palabra, cuando me congrego, cuando decido caminar rectamente con el Señor. A veces en las iglesias, en diferentes denominaciones donde se congregan los hermanos, se planean campamentos, ¿verdad? Se planean retiros y son una bendición. Todos anhelamos un campamento, todos anhelamos un retiro en algún momento. Y los que han podido asistir a un retiro, a un campamento, experimentan un crecimiento espiritual bueno mientras estamos allí, ¿verdad? Cuando dedicamos 2 o 3 días, es una bendición. Y regresamos animados, y regresamos bendecidos, y regresamos con una fuerza
más de lo usual en nosotros porque hemos estado ahí en conexión con el Señor en ese tiempo. Y venimos como listos para evangelizar al mundo entero y nunca más volver a pecar. Pero esa fuerza es posible que dure unas 2 semanas y luego todo regrese a la normalidad. No porque no hayan ocurrido cosas trascendentes o no haya sido edificante. Claro, fue una palabra específica, fue un tiempo dedicado para hacerlo. Pero en realidad nuestra vida volverá a la normalidad y seguiremos nuestra vida común y corriente. Y lo que aprendimos lo tomamos para crecimiento, pero en la mayoría de los casos hay manifestaciones muy emocionales y a las 2 semanas todo sigue igual. Y en algunas personas pues el pecado sigue levantándose, el pecado le sigue haciendo tropezar. Así que cuando creemos que esos tiempos son claves y que marcarán nuestra vida para siempre, nos damos cuenta de que luego la vida vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente creamos una cultura cristiana donde queremos un crecimiento express, donde buscamos un crecimiento rápido. Entonces algunos se convierten en cristianos de conferencia, o cristianos de eventos, o cristianos de congresos, o cristianos de retiros. Y creyendo que ahí es donde se experimenta el mayor crecimiento, muchas personas viajan de lugar en lugar buscando congresos, buscando eventos, buscando convenciones, buscando conferencias. Y no es que esto esté mal, se hacen, se realizan, se deben realizar. Las conferencias o los congresos o los eventos pueden ser buenos, pero cuando intentan suplantar la iglesia local, es decir, la iglesia donde tú vas, quizás esa iglesia pequeña, esa iglesia reducida a unos pocos hermanos, pero donde se predica la palabra de Dios, cuando creemos que el avivamiento o la transformación la encontramos en los grandes eventos, pues estamos pecando, estamos errando, estamos fallando. Otros tal vez buscan crecimiento espiritual en métodos místicos, en libros, en experiencias, y a veces se basan su vida cristiana solamente en experiencias y en sentimientos de euforia o de supremo gozo, o en alguna palabra profética, y usted encontrará precisamente hablando de eventos, evento profético, evento de sanidades o eventos. Y pueda que estén bien los eventos en determinado momento, pero ningún evento, estimado amigo, ningún congreso o ningún método místico, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, nos va a traer crecimiento, o esas experiencias nos van a traer crecimiento, porque a veces las personas dan crédito a lo que otros hablan. Estaba yo sentado y vino un ángel y se abrió el cielo y me habló y tuve una experiencia y fui al cielo 3 días y fui al infierno otros 3 días y experiencias. Y las personas se emocionan escuchando esto y creen que ese es el método que Dios utilizará o que Dios puede utilizar para traerles un crecimiento espiritual. Y no es así. Esperamos a veces encontrar el poder de Dios en lo espectacular. Nos gusta lo espectacular. Y eso tiene que ser quitado de nosotros. Y todos entramos allí. Para que empecemos a entender que lo espectacular no trae crecimiento. Nos sorprende encontrarlo en lo ordinario, en lo cotidiano. Y quiero decirle, estimado amigo, que Dios ha determinado que usted y yo crezcamos en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Que el Señor Jesús no necesitó una pompa real cuando vino a posar o a desarrollar su tiempo y su ministerio en esta tierra.
nació en un pesebre de la manera más sencilla, como haciéndonos entender que no es el método de Dios precisamente que puede hacerlo totalmente, que hay escenas bíblicas donde encontramos cómo Él llega y transforma algo de manera trascendente y poderosa, pero no es la base de la Escritura. El crecimiento cristiano, estimado amigo, se lleva a cabo a través de los medios normales de gracia, de los medios que el Señor nos entregó en nuestro diario andar y que es necesario que usted y yo lo entendamos cada día. ¿Quieres crecer espiritualmente? No hay una llave secreta. La llave está ahí, tú la tienes, está a plena vista, está enfrente de ti. Hablemos un poco acerca de esos medios normales u ordinarios, como quiera llamarlo. Esos medios que el Señor nos entregó, los medios de gracia. Biblia, oración, iglesia y cumplir con sus mandamientos o estar en regla en cuanto a la obediencia. De esa manera, le aseguro, estimado amigo, estimado oyente, que vendrá el crecimiento que nosotros anhelamos. Yo sé que usted está escuchando a esta hora y anhela crecer espiritualmente. Y es necesario que lo anhelemos, todos juntos. Pero el Señor en realidad le hará crecer espiritualmente a través de la Biblia, a través de la palabra. El crecimiento espiritual comienza por conocer a Dios. Y conocemos al Dios verdadero a través de la Escritura, a través de la Biblia. Los salmos y los proverbios, por ejemplo, nos mandan, nos ordenan, nos presentan que el Señor quiere que nosotros guardemos la palabra. El Salmo 19, verso 11, tengo una serie de versos que lo corroboran. Por ejemplo, el Salmo 19, verso 11 dice: además tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. También el Salmo 119 dice, usted lo ha leído, ¿cómo podrá el joven guardar su camino? Con guardar su palabra. Por allá en Proverbios capítulo 2, verso 1 dice: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Habla de atesorarla, ¿verdad? Esos versos que acabamos de leer hablan de atesorar la palabra, de atesorarla. El Salmo 19 vuelve y dice: deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. La Biblia afirma que hay que buscar esa palabra como a la plata. Dice Proverbios 2:4, y si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. O sea, la palabra hay que atesorarla, la Biblia, lo que usted lee a diario, hay que atesorar esto, hay que buscar esto. Es decir, es importante que, amigo oyente, nos disciplinemos en tener un tiempo real para estudiar la palabra. El Salmo capítulo 1, verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de la palabra. Hay versos claves que hablan acerca del crecimiento espiritual que encontramos en la palabra. De nuevo el Salmo 119, verso 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Es necesario meditar en la palabra. Es necesario romper el celofán y salirnos de lo que normalmente hacemos. Mira, mientras tú lees la Escritura, la Escritura limpia tu mente. Mientras tú lees la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios transforma nuestro interior. Es algo realmente impresionante. Compartía con los hermanos que toman el discipulado y la capacitación en nuestra congregación
Y decíamos, podemos leer libros realmente importantes dentro de la literatura mundial, libros entretenidos, libros con una majestuosidad en la pluma de grandes hombres que escribieron a lo largo de años, libros poéticos de historia, de aventuras, novelas, de todo. Pero sencillamente estos libros nos van a entretener, o podemos leer libros históricos y aumentaremos nuestro conocimiento histórico. Pero cuando leemos la Escritura, creyendo que es la palabra de Dios, esa palabra en realidad nos va a transformar. Por eso, qué importante es atesorarla, buscarla, meditarla. Es imposible, estimado amigo, que usted y yo crezcamos espiritualmente si no leemos y meditamos la palabra de Dios. Nos reíamos en clase porque hablábamos acerca de algunas personas que abren su Biblia en el Salmo 91 y dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 como si fuera una cábala o un agüero o una superstición, creyendo que dejando la Biblia abierta serán guardados de todo mal. Esto no es así. Es necesario que la busquemos, la atesoremos, meditemos. Algunos creyentes leen la Biblia incluso diariamente, pero no meditan en ella. Y hay una gran diferencia entre leer y meditar. No leas por leerla, sencillamente por cumplir con una disciplina, no. Medita en ella. La meditación bíblica no es especialmente complicada. Vivimos en un mundo tan ajetreado, tan rápido, tan convulso, tan lleno de notificaciones, que se nos dificulta hacer una pausa y meditar en esto. Y los tiempos se van a convertir cada día en más difíciles. Porque, por ejemplo, la distracción o lo apabullante del día o lo rápido que transcurre el día intentará que usted no lo haga. Se convertirá en nuestro peor enemigo. Usted recibe notificaciones de todo lugar. Notificaciones de banco, notificaciones de su móvil, notificaciones de sus redes sociales, notificaciones de sus amigos en alguna red social, mensajes vía WhatsApp todos los días, todo el día, en una búsqueda por distraernos o por mantenernos ocupados. Pero es ahí donde nosotros tenemos que detenernos y hacer una pausa para meditar en la palabra. Meditar, escuche esto, meditar, estimado amigo, es darle vueltas en nuestra mente a lo que Dios ha dicho. Entonces, si tú estudias hoy una palabra, en el transcurso del día tienes que meditar, darle vueltas en tu mente a esa palabra que leíste en la Escritura, porque es lo que Dios te ha dicho. Es pensar en lo que la Biblia dice, es pensar en lo que la Biblia implica, es pensar en las maneras en que yo puedo aplicar esas verdades de la Escritura a mi propia vida. Así que esa transformación en realidad sucede en la quietud de mi tiempo con Dios. Qué bien suena eso, pero mira el término que utilizamos. Voy a ser transformado y voy a crecer cuando disfrute y tenga quietud en mi tiempo con Dios. O sea que en medio de tu afán y el afán de tu día, es necesario detenernos y estar en quietud delante de Dios. ¿Cuánto tiempo, pastor? Tú lo determinas. Dile al Señor que te guíe al tiempo preciso. Lógicamente es de acuerdo a tus actividades. Pero escucha esto, nada puede ganar la partida. Es decir, si tienes muchas actividades, bueno, es una bendición. Si tienes trabajo a montón, pues qué bendición, porque va a haber sustento, va a haber fruto. Pero más importante que todo eso es que te detengas, o que te reorganices, o que organices tu tiempo, o que entres y busques un esfuerzo tuyo en cuanto a sacar el tiempo preciso. Si jugara la selección de fútbol de España, a quien seguimos todos, o tu equipo favorito, y se fuera a un lugar del continente, y ha pasado en los diferentes mundiales de fútbol, donde tienen que jugar a un horario contrario al horario cotidiano nuestro, a nuestro horario normal, créeme, ¿cuántos de nosotros nos hemos esforzado
por mantenernos despiertos o amanecer o madrugar para ver un encuentro de fútbol. Creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión. ¿Cómo para esto, que en realidad es vano, que en realidad es puro entretenimiento, lo hacemos, nos esforzamos? Pero cuando es necesario hacerlo para nuestro crecimiento espiritual y dedicarlo a Dios, nos cuesta. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Esa transformación sucede en la quietud de nuestro tiempo con Dios. Si nosotros queremos que la lectura y la meditación transforme nuestra vida, tenemos que aplicar lo leído. Hay 38 versículos en donde Dios dice que sus estatutos y sus mandamientos se deben poner por obra. Qué especial ese dato. En otras palabras, debo hacer aquellas cosas que Dios quiere que yo haga. Mi vida es transformada cuando el poder del Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viene y yo puedo poner por obra la palabra de Dios. Ahí empieza la transformación. ¿Ves la diferencia? La transformación no empieza con el congreso, con el gran congreso o con el gran evento. Dios utilizará esto, claro que sí. Pero tu vida empieza a ser transformada cuando en realidad tengo el tiempo para meditar en su palabra. Tal vez a nadie le digas, y es mejor, pero ese tiempo de intimidad, disfrútalo. Ahora, en ese tiempo de intimidad también hay que tener oración, y la oración se convierte en otro método de gracia, en otra llave de gracia que el Señor nos regala. La oración es la única manera de crecer en nuestra vida, o la única manera, mejor, de crecer en nuestra vida de oración es orando. No existe otra manera. Ya hemos escuchado que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Algo tan sencillo, pero que descuidamos demasiado. Cuando uno le pregunta a la gente, hermano, ¿cómo está su vida de oración? Los hermanos a veces se quedan mirando y no saben qué responder. Y miran tal vez con una mirada aterrada, esperando como, tal vez pensando en qué hacer, porque en realidad no todas las personas tienen una vida de oración. Si usted le pregunta a las personas de su iglesia si están satisfechos con su vida de oración, créame que la mayoría responderán que no están satisfechos con la vida de oración que llevan. Y la oración es porque, y la razón mejor es porque nosotros no nos tomamos el tiempo para orar. ¿Tenemos el tiempo? Sí, claro que tenemos el tiempo. El día tiene 24 horas y el Señor nos ha dado la capacidad de ser mayordomos. Debemos ser mayordomos de nuestro tiempo, de nuestras 24 horas. Nosotros podemos orar a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar, pero olvidamos orar en parte porque olvidamos que la vida no solamente es física, sino también espiritual. Ahora, hay algunas personas que son, voy a utilizar ese término, muy deportivas. ¿Oraste? Sí, oré en el tren. ¿Oraste? Sí, oré en la ducha. ¿Oraste? Sí, mientras tomaba los alimentos. No, es necesario tener un tiempo apartado con Dios. Por eso hablamos de que somos mayordomos de esas 24 horas que el Señor nos entregó. No es posible que pasen las 24 horas de un día y no hayas tenido una hora siquiera para estudiar y meditar la Escritura y orar. Tenemos el tiempo. Nosotros lo tenemos. Somos mayordomos de ese tiempo. Si tuviéramos que recomendar tal vez maneras de entender mejor la oración y cómo aplicarla a nuestra vida, hay que leer, por ejemplo, el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, verso 9 al verso 13. Usted ha leído esto y qué bueno que lo vuelva a leer, donde el Señor enseña a orar y sale el Padre Nuestro cuando lo enseñó allí el Señor Jesucristo.
Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, enseñaba el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al versículo 13. Y si usted lee en el Evangelio de Lucas en el capítulo exactamente, el capítulo 11, Lucas capítulo 11, verso 2 al 4, dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué bueno es orar con la palabra. Qué bueno es cuando buscamos al Señor de una manera genuina en nuestro corazón. Cuando lo hacemos, cuando lo meditamos, cuando queremos con todo nuestro corazón que nuestra vida crezca espiritualmente, y podemos hacerlo rendidos a la palabra, sumidos a la Escritura. Pero también la manera de crecer espiritualmente es la iglesia, tu iglesia, donde asistes, donde tomas el alimento espiritual. Uno pudiera caer en el error de pensar que, puesto que parte del crecimiento espiritual sucede en lo individual, no es necesario de otros para crecer. Pero ese pensamiento, estimado amigo, ha llevado a que muchos creyentes, quizás con buenas intenciones, hagan menos el mandato de reunirse en la iglesia. Y hay que reunirnos en la iglesia. Y usted conoce el verso bíblico por excelencia: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí la Escritura dice que es necesario congregarnos. Pero hay personas que dicen: no necesito una iglesia para recibir de Dios. Yo tengo una relación personal con Cristo, no necesito ningún intermediario. No se trata de intermediarios. Pero el Señor lo plasmó en la palabra, lo ordenó en la Escritura. Es que cuando nos reunimos como comunidad, crecemos. Cuando nos reunimos en la unidad, en esa asamblea de los santos, de los hombres y las mujeres que quieren buscar al Señor, ese argumento de no asistir a una iglesia porque tenemos una relación personal se rompe. A veces olvidamos que con muy pocas excepciones, por ejemplo en el Nuevo Testamento, las cartas se dirigen a iglesias, a conjuntos de discípulos. Es decir, que es bíblico congregarnos y que estemos en comunidad. Ejemplos de eso, por ejemplo, Filipenses 1:1. Escribe Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Está hablando de la plenitud de la iglesia. El autor a los Hebreos dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes tienen que dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no se quejen porque eso no sería provechoso para ustedes, dice la carta a los Hebreos. Habla de obediencia a los pastores, obediencia en el buen sentido de la palabra, obediencia en cuanto a las normas cristianas. Es claro que en la iglesia primitiva estaban bien organizados, bajo la dirección de hombres de Dios, de pastores, y eran asistidos por diáconos, personas que colaboraban. Por lo tanto, un estudio bíblico no puede reemplazar la iglesia. Es decir, ahora que hay tanta tecnología, puedes quedarte en casa viendo una predicación en YouTube, un estudio bíblico en YouTube, y dices: no, era lo que necesitaba. Pero no es así. Dios quiere que nos congreguemos. Ninguna reunión virtual, escucha esto, ninguna reunión virtual podrá reemplazar el hecho de congregarte con tus hermanos como iglesia. O sea que nada puede reemplazar el asistir a la iglesia
de verdad, físicamente. Escuchar sermones o prédicas por internet no es lo mismo que reunirse con la iglesia donde tú estás y estar bajo el cuidado, la exhortación o la disciplina de personas que Dios puso allí, pastores que Dios puso allí. Una verdadera iglesia, amigo oyente, es aquella que tiene ese liderazgo bíblico, en donde hay una predicación bíblica, en donde se busca y se enseña de la santidad, en donde se enseña a caminar en santidad y bajo las órdenes del Señor. Querido amigo, el crecimiento espiritual sucede en ese contexto de la iglesia local, porque es en la iglesia local, es en tu iglesia donde tú eres exhortado por la palabra de Dios. Podemos poner en práctica nuestros dones. Allí recibimos disciplina, aprendemos a amar a nuestros hermanos, buscamos llevar la palabra para que otros conozcan. Todo eso sucede en la iglesia. Si queremos crecer espiritualmente, es imprescindible que seamos miembros de una iglesia local. Dele más prioridad a esto. No lo eche en saco roto, como dice el adagio. Recuerde que no es una reunión social, no. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia que se reúne a darle gracias al Señor. A veces se toma esto muy deportivo. A veces, por ejemplo, llegó el verano, nadie viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay corazones comprometidos. Y es necesario tener corazones comprometidos. Y es necesario, volvemos un poco al mismo tema, hacer mayordomos de nuestro tiempo. Si quieres disfrutar de este verano, disfruta del verano. Maneja tu tiempo, pero busca a Dios, ponlo en primer lugar. Si tú pones en primer lugar al Señor, créeme que el Señor también lo hará contigo. Es como una ley de la reciprocidad. Busquemos al Señor. Pero otro método o algo que encontramos también en la propia Escritura es cuando buscamos sus ordenanzas, sus mandamientos y los seguimos. El Señor ha dejado mandamientos en su palabra. Sí, ha dejado preceptos claros. Ha dejado la orden de, por ejemplo, bautizar o bautizarnos y la cena del Señor, que son como sacramentos o son sacramentos. No lo llamemos tal vez como ordenanzas, porque suena como una orden, ¿verdad? Pero esto es más que una orden. Esto es algo que deben hacer. Cuando usted se bautizó, o cuando usted se bautiza, o ahora que se va a bautizar, ese bautismo es su identificación pública con Cristo. El cristiano obedece al bautizarse, porque ese bautismo es una señal y es un sello de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona que ha sido regenerada. Es un símbolo poderoso, es una señal externa de lo que ha sucedido internamente. Pero también la cena del Señor, que nos recuerda la obra expiatoria de Cristo. Pero incluso va más allá. El Señor Jesús, cuando se reunió con sus discípulos a tomar la cena, su última cena, estaba hablando acerca de la koinonía, que es la raíz original, que significa la participación de todos. Entonces, cuando estamos en la iglesia y hay tiempo, por ejemplo, para la cena del Señor, se está desarrollando algo que el Señor quiere, que el Señor ordenó, que el Señor recomendó. Estamos en koinonía, conmemorando que Él se sacrificó por nosotros, conmemorando que Él transformó nuestra vida también, conmemorando que Él, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, también resucitó. Conmemoramos que Él hizo una promesa, que un día la tomaríamos o la tomaremos con Él en su propia presencia. Qué especial es cuando entendemos nosotros todo esto que puede ocurrir de manera cotidiana.
cotidiana. Tú haces parte de esa transformación, tú haces parte. Tú puedes hacerlo porque está en tus manos hacerlo. Si quieres crecer espiritualmente, debes identificarte con Cristo en sus mandamientos. Es decir, meditar tanto que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida para que lleves una vida de obediencia. La belleza del crecimiento espiritual o del crecimiento cristiano es que está disponible para todo creyente, ya que sucede a través de medios normales, ordinarios podríamos llamarlos. La oración, la lectura, la asistencia a la iglesia. La transformación espiritual no es para unos pocos supercristianos, no, es para los cristianos que anhelan la palabra del Señor, es para usted y es para mí. Nuestro deseo es que seamos transformados a la imagen de Cristo, que nuestra vida sea transformada completamente. Ese es nuestro deseo. Entonces, como pastores, como mensaje a la iglesia que nos escucha a esta hora en diferentes lugares de la tierra, mira que el Señor ha puesto eso en tus manos. No lo eches en saco roto. Gobierna tu tiempo. Dile: Señor, dame la sabiduría para poder repartir mis horas en mi trabajo, en mi hogar, en mi casa, pero también contigo, Señor. Te darás cuenta del crecimiento espiritual que todo esto arroja si lo haces con ahínco, con dedicación, con esfuerzo, con un corazón noble, sincero y necesitado de parte del Señor. Amado Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que no sea un acto emocional, sino que lo anhelemos de lo profundo de nuestro espíritu para que podamos crecer todos juntos. Señor, ayúdanos, danos la capacidad de ser mayordomos fieles en lo que tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a encontrar crecimiento espiritual en tu palabra, en la oración, meditando tu escritura, asistiendo a la iglesia para congregarnos. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.